estás inmerso en aflicción. Sean todos ustedes muy bienvenidos a esta nueva audición de Aquí estamos, desde el campus de Un Proyecto de Fe, continuando con la serie Preparados para la Depresión. En esta oportunidad consideraremos el Salmo 42. Bueno, un monólogo o un diálogo. El salmista David estaba hablando consigo mismo, pero en la presencia de Dios. Vamos a ver en este Salmo 42 que se puede cursar piadosamente por la depresión. Sí, se puede cursar piadosamente por la depresión. Se piensa a veces, o algunos creen, que cuando un cristiano cursa por la tristeza o la depresión, necesariamente tiene que estar separados de Dios o separarse de Dios. No. En el Salmo 42, en el Salmo 73, el salmista Asaf en el Salmo 73, ambos pasaron por pruebas muy difíciles internamente y salieron victoriosos porque estuvieron siempre cerca de Dios. Es decir, que la tristeza del creyente es diferente a la tristeza del que no lo es o del que no es creyente. Pablo habló de la tristeza que es con esperanza y la tristeza que es sin esperanza. Dijo Pablo, hermanos, no quiero que se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Pablo estaba regulando la tristeza, no estaba prohibiendo la tristeza, es un sentimiento de adentro. Dice la Biblia, Jesús lloró. En el Salmo 42 encontramos a un hombre triste, si usted quiere deprimido, porque la depresión no es pecado per se. Y este hombre en su tristeza estaba más cerca de Dios que nunca. Un hombre con melancolía, ¿sí?, con nostalgia, queremos decir, mirando hacia atrás en retrospectiva y anhelando esos momentos felices que vivió, que no estaba viviendo en el momento. Pero su alma tenía sed de Dios, y no cualquier tipo de sed, una sed profunda de Dios. Es decir, que lo que estaba provocando esa tristeza, interna o externamente, no lo habían separado de Dios. Todo lo contrario, lo habían acercado a Dios. No se pierda, por favor, la totalidad del programa de hoy, porque estaremos considerando el Salmo 42. Llame a sus familiares y amigos a ver el programa de hoy. Si estás inmerso en aflicción, así ya tu fe se Aunque las pruebas sean oscuras y aun cuando pueda realmente pasar por un estado de frialdad, está siempre cerca de Dios, siempre vindica a Dios. Es más, ese cristiano sabe el porqué de los males que está padeciendo. Es un ilustrado, es una persona con un conocimiento claro de la vida y de los males. Todo verdadero creyente, todo hijo de Dios, por poco o mucho conocimiento que pueda tener, sabe el porqué de su depresión. En otras palabras, justifica a Dios, vindica a Dios y maneja de manera correcta y de manera apropiada su situación. En el Salmo 42 encontramos a un hombre, sí con tristeza, sí con nostalgia, pero al mismo tiempo un hombre que invoca a Dios, un hombre que dice, mi alma tiene sed de Dios. Cuando se habla de manera incoherente, pero aquí el hombre no está hablando de manera incoherente, el hombre está hablando de manera coherente, está hablando con él mismo, estaba reflexionando, estaba hablando ante Dios, en la presencia de Dios, y le estaba diciendo a su alma que se tranquilizara, que se aquietara, y le ordenaba que esperara en Dios, y expresaba que era necesario alabar a Dios, aún en esa circunstancia, en esa situación adversa, que no se puede justificar la falta de alabanza, la falta de oración, la falta de devoción, la falta de oración, repetimos, cuando se está cursando por momentos difíciles. Bueno, ahí es donde más el Hijo de Dios debe de acercarse y argumentar con Dios. Una señal oscura de una persona que se confiesa cristiana y encontrándose en un estado de depresión, juzga y condena a Dios, se puede decir que es realmente una evidencia, nuevamente decimos, una evidencia
de que probablemente no haya vida nueva. Y si se osa hacer eso, rápidamente se regresa hacia atrás. Que en medio de la adversidad o la depresión o la tristeza que se pudiera estar cursando, hay un interés de glorificar a Dios delante de los adversarios, de los propios adversarios por causa del reino, es decir, de los que nos ganamos por causa del reino, y de los adversarios de Dios que siempre han existido. Señor, ¿cómo me vas a dejar en esta situación? ¿Qué testimonio vamos a dar? Se burlan de mí, oh Dios. Sí, eso es legítimo. En otras palabras, ven y vindícame porque yo soy tu siervo. Y al vindicarme, los demás verán que tú eres un Dios de poder. Este hombre estaba pasando por un tiempo de tristeza, pero al mismo tiempo se encontraba en un estado espiritual glorioso y saludable. Sí, ese es el punto. Estaba cursando por depresión, pero al mismo tiempo tenía hambre y sed de Dios. La utopía es que un hijo de Dios jamás se separa de Dios. Y Dios no se separa jamás de un hijo de Dios. Aún Sansón, con todos sus males y sus pecados, nunca se distanció de Dios. Él tenía conciencia ¿de qué? De los juicios de Dios, de sus propios pecados, y no se justificaba delante de Dios. Decía él, mi fuerza radica aquí, pero no por los cabellos, sino por el compromiso, por el pacto que he hecho con Dios. Y al finalizar su vida se inmoló de una manera gloriosa, de una manera maravillosa, adoró a Dios a través de una inmolación, como Cristo. Sansón es un tipo de Cristo. Cristo se inmoló. En otras palabras, Sansón murió por su pueblo, murió por la gloria de Dios, murió para salvar a su pueblo. Jesús murió, es decir, entregó su vida, se inmoló para la gloria del Señor. ¿Usted está justificando su depresión? ¿Usted está justificando su tristeza? Usted está diciendo, bueno, tengo licencia para maldecir, para claudicar, para ofender a Dios, para pecar, porque estoy cursando por un tiempo de depresión. Y salvo siempre salvo. Justificado siempre justificado. Bueno, usted sabe muy bien la Biblia, pero le está aplicando mal. Porque el que ha sido justificado, ha sido regenerado. Y el que es justificado evidencia su justificación a través de algo que se llama santidad o santificación. Aquel cuya alma no es recta, se enorgullece y no espera, como Saúl el apóstata, que se perdió. ¿Por qué? Porque no esperó. Todo verdadero hijo de Dios espera hasta el final. Pero en esta lucha y en esta economía divina con relación al hombre, el hombre tiene que vencer. Es la batalla de la fe. ¿Qué batalla es esta donde no se pelea? ¿Cuál es la pelea? La pelea es contra la duda, la pelea es contra la incredulidad, la pelea es contra el mundo, la pelea es contra Satanás. ¿Y cómo se obtiene la victoria? Perseverando en fidelidad a Dios. Hay personas que se distancian de Betel, de Betel. Betel significa la casa de Dios. No te alejes de Betel, como se alejaron algunos en los tiempos de Jacob. No te alejes de Betel. ¿Qué es Betel? El pueblo de Dios, la casa de Dios, la iglesia de Dios. Eso es Betel. No te alejes de Betel. Ah, estoy deprimido. ¿Y qué pasa entonces? No voy a Betel. No voy a Betel. Es decir, no voy a la iglesia. No me reúno con el pueblo de Dios. Lloro mi tristeza. Este hombre dice, Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Si este hombre hubiese tenido la oportunidad, hubiera estado cerca. La queja de él o la tristeza de él era porque no estaba cerca del pueblo de Dios en alegría y fiesta. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, pongamos las cosas en su lugar. Preparados para la depresión. Un cristiano se deprime, se ha dicho ya, pero no se deprime como uno que no tiene esperanza, sino como uno que tiene esperanza. El Salmo 42 nos muestra la depresión de un hombre de Dios y nos muestra, bueno, que se puede cursar por esa etapa y salir victoriosamente. Es una utopía y se puede decir que hasta una ingenuidad el pensar que un regenerado, un nacido de nuevo, un hijo de Dios, uno que ha creído verdaderamente en Jesucristo, puede separarse o distanciarse de Él. Aunque las pruebas sean oscuras y aun cuando pueda realmente pasar por un estado de frialdad, está siempre cerca de Dios.
siempre vindica a Dios. Es más, ese cristiano sabe el porqué de los males que está padeciendo. Es un ilustrado, es una persona con un conocimiento claro de la vida y de los males. En el caso de Jonás, por ejemplo, Jonás desobedeció a Dios y huyó a una ciudad diferente a la ciudad que Dios le había indicado. Y allí se levantó una tempestad. Y los que estaban allí pensaban que era un juicio, que es un juicio de los dioses. Y comenzaron a echar los enseres al mar. Y cuando vieron a Jonás, este estaba durmiendo, Jonás dijo, no se preocupen, yo sé lo que está pasando. Yo soy la causa de esta tempestad. Échenme y el mar se va a aquietar. Ellos no querían y hasta invocaron a Dios y hasta se libraron de la sangre de ese hombre porque entendían que el juicio podía caer sobre ellos, pero echaron al hombre al mar y un gran pez lo estaba esperando. El punto es que la Biblia señala que hubo gran quietud, hubo gran bonanza. Jonás sabía de su mal. Todo verdadero creyente, todo hijo de Dios, por poco o mucho conocimiento que pueda tener, sabe el porqué de su depresión. En otras palabras, justifica a Dios, vindica a Dios y maneja de manera correcta y de manera apropiada su situación. En el Salmo 42 encontramos a un hombre, sí con tristeza, sí con nostalgia, pero al mismo tiempo un hombre que invoca a Dios, un hombre que dice, mi alma tiene sed de Dios. Por otro lado, encontramos en este Salmo 42 a un hombre hablando consigo mismo. Se pensaba que, bueno, como se dijo en un programa pasado, que era una locura o que era estar loco hablar con uno mismo. Y en cierta forma sí, como también se ha dicho, cuando se habla de manera incoherente. Pero aquí el hombre no está hablando de manera incoherente, el hombre está hablando de manera coherente, está hablando con él mismo, estaba reflexionando, estaba hablando ante Dios, en la presencia de Dios, y le estaba diciendo a su alma que se tranquilizara, que se aquietara, y le ordenaba que esperara en Dios, y expresaba que era necesario alabar a Dios, aún en esa circunstancia, en esa situación adversa. Esto nos indica que no se puede justificar la falta de alabanza, la falta de oración, la falta de devoción, la falta de oración, repetimos, cuando se está cursando por momentos difíciles. Bueno, ahí es donde más el Hijo de Dios debe de acercarse y argumentar con Dios. El libro de Job es un libro interesante. En medio de sus pruebas y sus aflicciones, Job nunca dejó de estar al lado de Dios y del lado de Dios. Desde el principio, por reflejo, él dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Y a la mujer le dijo, esa sí perdió el norte, esa sí perdió la perspectiva. Dijo, como cualquier mujer fatua has hablado, ¿acaso recibiremos lo bueno de Dios y lo malo no lo recibiremos? Es decir, que el hombre no juzgó a Dios. Una señal oscura de una persona que se confiesa cristiana y encontrándose en un estado de depresión, juzga y condena a Dios, se puede decir que es realmente una evidencia, nuevamente decimos, una evidencia de que probablemente no haya vida nueva. Y si se osa hacer eso, rápidamente se regresa hacia atrás. El Salmo 73 que hemos mencionado, dijo el salmista, aún con toda mi locura interna, es decir, viendo la prosperidad de los impíos, tuve envidia, sin embargo, tú siempre estuviste conmigo, pero más que eso, o además de eso, yo siempre estuve contigo. Es decir, un verdadero cristiano siempre está con Dios y Dios siempre está con él. Dios nunca desampara a un verdadero creyente. Y entonces una persona que fue desamparada, bueno, evalúe usted y llegue a su propia conclusión. Porque si usted dice que una persona se muestra enemiga de Dios, adversa a Dios y hace lo contrario a Dios en pensamiento y hecho, y usted dice que todavía Dios está con esa persona, entonces hay algo que no anda bien, porque en la economía divina
el estar cerca de una persona significa un mover a santidad y un mover a devoción y un mover a dependencia de Él. En otras palabras, el suministro de la gracia de Dios en una persona se evidencia por la piedad, se evidencia por la humildad, se evidencia por la santidad, se evidencia por el contentamiento, se evidencia por el amor. En otras palabras, no se puede decir, Él fue justificado y nadie lo separará de Dios. Eso es verdad, pero en lo que tiene que ver con su aplicación, esa verdad se evidencia, se muestra a través de un comportamiento santo. Es lo que Pablo llamó el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, es paz, es gozo, es dominio propio, es contentamiento, es fe. ¡Wow! Maravilloso. En otras palabras, una persona que está cerca de Dios, aún en medio de la adversidad, muestra contentamiento. Una persona de Dios nunca es desamparada por Él. Estamos hablando de una persona que ha sido transformada desde adentro. El Salmo 42 nos muestra con claridad meridiana esto. El Salmo 42 también nos muestra que en medio de la adversidad o la depresión o la tristeza que se pudiera estar cursando, hay un interés de glorificar a Dios delante de los adversarios, de los propios adversarios por causa del reino, es decir, de los que nos ganamos por causa del reino y de los adversarios de Dios que siempre han existido. Señor, ¿cómo me vas a dejar en esta situación? ¿Qué testimonio vamos a dar? Se burlan de mí, oh Dios. Sí, eso es legítimo. En otras palabras, ven y vindícame porque yo soy tu siervo. Y al vindicarme, los demás verán que tú eres un Dios de poder. Ahí está el punto. Ahí está el punto. Ahí está la gloria. El hombre de Dios en su tristeza tiene esperanza y sabe que saldrá de ese túnel oscuro. Tarde o temprano saldrá, resplandecerá. Job dijo, yo sé que mi Redentor vive y que me levantará del polvo de donde estoy. Usted, hijo de Dios, es un estímulo. Este programa es una medicina para usted. Es miel para usted, es combustible para usted, hijo de Dios. Es un medio de gracia para que usted avance. Usted está en un callejón sin salida, en un laberinto. No, mire hacia atrás, mire hacia adelante, hable con Dios, argumente con Dios, muestre las escrituras y rete al infierno, rete al diablo, subyugue el pecado y marche hacia adelante. Bueno, en breve entonces vamos a comentar paso por paso, texto por texto o texto a texto, este maravilloso salmo, el Salmo 42. La exposición de tu palabra alumbra. Puede confiar.